Hola, ¿cómo están? Soy Bruno Díaz de Woobery y en este video seguimos con nuestra línea de tratar de ayudar a las personas que todavía no han podido regresar al país, es decir, siguen varadas fuera del Perú en este estado de emergencia, en este cierre de fronteras, y hoy día les queremos contar o aclarar información respecto a los vuelos y el término de los vuelos de los que se está hablando mucho en las últimas semanas: los vuelos humanitarios, los vuelos charter, los vuelos fantasma, el proceso de repatriación y otras aclaraciones que son importantes que se puedan conocer para poder tramitar mejor o solicitar mejor o entender mejor qué es lo que está pasando, por qué en muchísimos casos el proceso de repatriación todavía está demorando, qué tan complicado es ser repatriado por el gobierno. Así que para poder tocar todos estos puntos, primero quiero darles un contexto de lo que ha pasado desde el 15 de marzo hasta hoy, 28 de abril. El 15 de marzo se declaró el estado de emergencia en el país, junto con el cierre de fronteras que se hizo efectivo a partir del 16 de marzo. Es decir, ningún vuelo comercial o ninguna otra forma de transporte terrestre podía ingresar al país después del 16 de marzo. Más de 15.000 peruanos se quedaron varados fuera del país cuando esta medida se ejecutó. La mayoría de esos peruanos estaban en Estados Unidos. La mayoría de los peruanos varados en Estados Unidos eran participantes del programa de Work and Travel. Eran chicos que se habían ido a trabajar con la modalidad de una visa J1, que es una visa que les da un tiempo de poder estar en Estados Unidos, que es similar al tiempo que ellos tienen en un contrato de trabajo en una empresa en Estados Unidos. Justamente ellos tenían que retornar al Perú en la segunda quincena de marzo, es decir, muchísimos, por ejemplo, tenían vuelos para el 17 de marzo, 18 de marzo, es decir, por 1 o 2 días más que hubieran tenido la oportunidad de que todavía no se cierren las fronteras, ellos ya hubieran estado en el país. Muchos de ellos todavía siguen en Estados Unidos, a pesar que tenían que volver el 17 de marzo, por ejemplo, y ya pasaron más de 40 días fuera de su país de origen y que obviamente están pues queriendo retornar, ¿no? Al momento, al 28 de abril, que es hoy día, ya se han repatriado más de 12.000 personas. Esto quiere decir que el gobierno sí está haciendo su trabajo. Obviamente el proceso de repatriación no es el único problema del cual el gobierno se está encargando, tiene muchísimos problemas a nivel interno. Quedan aproximadamente 3.000 personas fuera del país, entre Estados Unidos y otros países, la mayoría en Estados Unidos, pero también hay otros países en donde hay peruanos. Por ejemplo, hay peruanos en España, hay peruanos en Sudáfrica, hay peruanos en Panamá, en México, hay peruanos por todo el mundo. El consulado peruano en Miami ha hecho una labor extraordinaria, pues ha ayudado a muchos peruanos a ser repatriados, y a los que no los podía repatriar y ya no tenían recursos para solventarse en Estados Unidos, los ha alojado en hoteles y les ha dado alimentación. Inclusive hay médicos en esos hoteles que van a los hoteles a atender a los que están alojados y que necesitan atención médica. Los atienden y les dan la receta para que puedan tener la medicina que necesiten, ¿no? Inicialmente los vuelos de repatriación eran gestionados por los consulados de cada lugar. Sin embargo, ya en las últimas semanas los vuelos han sido vuelos charter, es decir, vuelos que se han gestionado por una empresa privada, ya no por el consulado. Todos los vuelos que han venido a Perú han sido vuelos humanitarios. Justamente es un término del cual vamos a hablar y vamos a aclarar qué es un vuelo humanitario, qué es un vuelo charter, qué es un vuelo fantasma, y cuál es el proceso de repatriación, cómo ha cambiado el proceso de repatriación desde hace unas semanas a lo que es ahora. Luego de esos vuelos gestionados por el consulado, empezaron los vuelos charter gestionados por empresas privadas. Actualmente, más de 600 peruanos están siendo hospedados en 2 o 3 hoteles en Miami, costeado por el consulado, tanto el alojamiento como las comidas. Obviamente no son comidas de lujo, son comidas simples, básicas, pero que cumplen la función de alimentar a los peruanos que no están con los recursos para poder mantenerse o sostenerse fuera de su país, ¿no? Bien, hablemos de los vuelos humanitarios. ¿Qué es un vuelo humanitario? En este estado de emergencia y cierre de fronteras, un vuelo humanitario es el único vuelo que tiene el permiso de aterrizar en el Perú. Es decir, no hay posibilidad, no hay manera de que venga un vuelo comercial y aterrice en el Perú. Entonces un vuelo humanitario es la etiqueta, la categoría que se le da
a los vuelos autorizados por el gobierno para aterrizar en el Perú. Vuelos de pasajeros que vengan y aterricen en el Perú. Entonces, sabiendo esto, mucho se ha confundido que un vuelo humanitario es un vuelo gratis, pero no es así. De hecho, hasta el momento no tenemos información de que hayan venido vuelos humanitarios gratis. Es decir, todos los vuelos han sido pagados. Han sido humanitarios, pero han sido pagados. Entonces la palabra te puede confundir mucho. Uno puede entender que son vuelos gratis, pero en esta etapa de estado de emergencia, de cierre de fronteras, vuelo humanitario quiere decir vuelo con el permiso para aterrizar, pero no es un vuelo gratis. Han habido dos diferentes tipos de vuelos humanitarios: los vuelos gestionados por el consulado y los vuelos gestionados por agencias, es decir, empresas privadas. Los vuelos gestionados por el consulado han sido vuelos canjeados, es decir, las personas que tenían un pasaje comprado para retornar al Perú, obviamente comprado antes de que se supiera todo esto, antes que empiece este estado de emergencia, estas personas tenían sus boletos comprados, pero sus boletos se cancelaron, sus pasajes se cancelaron por el cierre de fronteras. Entonces, el consulado hizo toda la gestión para que estas personas puedan embarcarse en estos vuelos humanitarios a cambio de canjear su pasaje, ese pasaje que se canceló, canjearlo por este nuevo pasaje en este vuelo humanitario. Es decir, no es un vuelo gratis, fue un vuelo canjeado, fue un pasaje canjeado por el que tú ya tenías y que se canceló. Aquí no aplicaba para personas que recién se habían comprado su pasaje para retornar al Perú, estando ya en pleno estado de emergencia del Perú. Tampoco aplica para personas que no tenían fecha de retorno al Perú, solamente para los que ya tenían una fecha probada donde tenían que retornar al Perú y tenían su pasaje comprado. Y el otro tipo de vuelos que en las últimas semanas empezaron a ver fue los vuelos charter. Son vuelos de empresas privadas que alquilan la mayoría o todos los asientos de un avión. Ellos gestionan la lista de pasajeros y la aerolínea es la que opera el vuelo. Aparte de negociar con la aerolínea, también tienen que negociar o gestionar, mejor dicho, con el gobierno peruano para que les den la categoría de vuelo humanitario y para que pueda aterrizar en el Perú. Sin la categoría de vuelo humanitario no van a poder aterrizar. Entonces, en conclusión, vuelo humanitario es un vuelo con permiso para aterrizar en el Perú mientras estamos en un cierre de fronteras y en un estado de emergencia. Y el vuelo humanitario puede ser o gestionado por el consulado, que fueron los primeros que habían, o puede ser gestionado por una empresa privada, que son estos llamados vuelos charter. Ahora, hablando de los vuelos charter, un poco para que se entienda el proceso, cómo es que se consigue un vuelo charter humanitario, porque sigue siendo un vuelo humanitario, es una empresa privada. Por ejemplo, un buen ejemplo fue que la alianza de todas las agencias que se dedicaban al work and travel se unieron y bajo una sola empresa gestionaron vuelos charter para tratar de repatriar a sus estudiantes. Obviamente, para hacer esto, ellos tienen que, los participantes o los interesados en este vuelo tienen que pagar un pasaje, un ticket que está desde $450 hacia más o menos $650 por el viaje. Entonces el proceso es el siguiente: se reúne una cantidad de personas interesadas, con esa cantidad se negocia con la aerolínea para ver qué tipo de avión y en qué aerolínea se podría hacer o llevar a cabo el vuelo. Se gestiona con el gobierno, con los ministerios involucrados, que es el de transporte, el de turismo y el de salud. Se gestiona con ellos el permiso para que puedan hacer un vuelo humanitario, y al tener todo encajado recién se puede lograr ese vuelo de repatriación. Por eso es que es tan complicado, porque una vez que el vuelo aterriza aquí en Lima, hay todo un proceso de 14 días que tiene un costo, antes asumido por el gobierno, ahora ya no lo está asumiendo al 100%. Justo vamos a hablar de eso en el siguiente punto que queremos tocar. Por eso es que todo ese proceso tarda y demora en conseguir que todo esté cuadrado para que se pueda llevar a cabo un vuelo charter humanitario. Sabemos que algunos vuelos charter, digamos en pleno vuelo, hubieron errores o cambios de último momento en la autorización y no podían aterrizar en el Perú. Por eso que tuvieron que o regresar o aterrizar antes de llegar a Perú
y una vez que ya se terminó esa gestión recién pudieron entrar al Perú. Por eso es que tanta complicación para que un vuelo charter humanitario pueda ejecutarse y pueda repatriar más personas. Por último, ¿qué es un vuelo fantasma? Es un término que en las últimas semanas, o en la última semana recién, es muy reciente, ha salido, y es este vuelo del cual no se tiene información oficial y que cómo se enteran las personas de estos vuelos, porque hay servicios y aplicaciones que te muestran, digamos, como que un radar de los vuelos que están habiendo más o menos en tiempo real, y se encontraron que habían casi a diario vuelos o de American Airlines o de LATAM que estaban viajando de Miami a Lima. Ahora, no se sabe si venían con personas. Entonces, y el consulado, que era, digamos, el que tenía que estar al tanto de los vuelos humanitarios de personas, tampoco no tiene información de esos vuelos. Entonces, ¿qué podrían ser? Podrían ser dos tipos de vuelos. O vuelos de carga, es decir, vuelos que vienen para, digamos, para traer cosas que pueden haberse comprado en Asia o en Europa y han seguido todo un proceso de logística hasta llegar a Lima, y entre ellos han pasado por Miami. O pueden ser vuelos de repatriación de estadounidenses. Hay más de 12.000 o más de 10.000, perdón, estadounidenses que todavía siguen en el Perú y que obviamente su gobierno ha estado repatriando. Entonces, si bien es cierto, sería genial que en esos vuelos vengan peruanos, sería lo más genial y lo que todo el mundo espera, no es tan simple. De hecho, es más simple que el gobierno peruano dé autorización para que un avión llegue y se lleve a norteamericanos, más no deje a nadie en Perú, a que un avión llegue y traiga a más de 100 personas a seguir con todo un proceso. Entonces, puede ser que sea un vuelo de carga o que sea un vuelo de repatriación de norteamericanos. Esos son digamos, los famosos vuelos fantasmas que en los últimos días se han estado detectando. Para terminar, el último punto es el proceso de repatriación, es decir, una vez que ya logras estar en un vuelo, ¿qué es lo que te espera cuando llegues a Lima? Lo primero que te espera, rápidamente te lo cuento porque hay otro video en el que cuento toda mi experiencia en el proceso de repatriación, pero que ahora ya cambió. Llegas en un bus, bueno, primero te hacen un triaje, podría ser que te dan la prueba rápida para ver si es que tienes el COVID, y finalmente en un bus te llevan a uno de los hoteles designados por el gobierno para que puedas estar 14 días en aislamiento dentro de una habitación. O sea, no sales para nada de tu cuarto, ¿no? Lo que sabemos es que se ha decretado que ya el gobierno no va a asumir el 100% de ese costo, porque cuando nosotros vinimos, el gobierno asumió esos 14 días de la estadía más las comidas. Ahora ya no es así. De hecho, ya los vuelos charter están negociando con el gobierno no solamente el vuelo, sino también la estadía y las comidas de esas personas que van a venir. Entonces, ahorita se están hablando de pasajes de más o menos $1.300 a $1.500 para que una persona pueda venir en un vuelo acá a Lima y acá tener una estadía de 14 días en un hotel. Y con ese alto monto de $1.300 hasta $1.500 pagar la estadía del hotel y pagar también la alimentación básica por esos 14 días. Claro, el gobierno sigue invirtiendo porque obviamente para que un avión aterrice y toda la logística de hacerle la prueba, trasladarlos hacia el hotel, todavía hay un costo que el gobierno sí sigue asumiendo, pero al menos no sabemos si el 100% de la estadía y la comida lo asume el mismo pasajero o una parte subvencionada por el gobierno, pero lo que sí es concreto es que ahora ya los pasajes, o digamos el proceso ya no está costando solamente el pasaje, sino también cuesta la estadía más las comidas. Así que nada, esperamos que esta información les sea útil para que puedan hablar, digamos, con los términos correctos, para que se pueda entender por qué está tardando en muchos casos tanto el proceso de repatriación. Sabemos que todos los peruanos que están afuera del país tienen una gran incertidumbre porque no se les brinda la información que ellos necesitan, no se les da ninguna fecha fija, solamente se les pide que esperen y paciencia, pero sabemos que estar paciente, esperando y sin información no es algo simple, es complicado. Así que nuestra máxima solidaridad con todos los peruanos que están ahorita fuera del país, luchando, tratando de volver pronto, y nosotros vamos a seguir informando, tratando de ayudar con información de todas las maneras que podamos para que más peruanos puedan ser repatriados. Gracias por estar ahí.